Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Las cosas han cambiado. Chile está lejos de ser un oasis y de mirarse al espejo y ver un rostro sano, un rostro lozano. Bienvenido a América Latina, dicen algunos analistas para graficar que Chile, que nuestro país ya entró en el mapa por donde se mueve a sus anchas el crimen organizado. Para entender este fenómeno hay que profundizar, hay que mirarlo a los ojos y entender, por ejemplo, por qué ya no se puede hablar solamente del narco, sino que hoy se habla de un abanico de delitos que incluyen mercados ilegales, armas, extorsión, secuestros, trata de personas. La llegada de bandas internacionales es una realidad, pero hay que mirar el fenómeno, que también incluye bandas nacionales. ¿Cómo operan? ¿Por dónde operan? ¿Cuáles son los negocios que movilizan en este minuto al crimen organizado, no solo en Chile, en la región? Bueno, de eso se trata esta segunda entrega de la entrevista que hicimos con el cientista político Juan Pablo Luna. Este destacado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica ha estudiado el tema, lo ha investigado, ha ido a terreno. Aquí, en Conversaciones sin Pauta, nos entrega parte de esa importante información que ha recabado. Conversar es escucharnos. A ver, lo que hay en el mundo hoy, ¿sí? Es una expansión bastante significativa de mercados ilegales, ¿sí? No solo droga, ¿sí? No solo narcotráfico, distintos tipos de mercados ilegales que en un contexto de recesión económica, en un contexto donde la economía formal ha perdido espacio, ¿sí? Te doy un ejemplo de esto. O sea, hace un par de semanas participé en una conferencia sobre crimen organizado en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente el encargado de mirar solo macroeconomía, ¿no? Déficit fiscal, tipo de cambio, ¿sí? Deuda, ¿sí? Se empiece a preocupar por la pujanza y el avance de el crimen organizado, dice mucho de cuánto espacio ha ganado esto en la economía mundial. Hoy Suecia, ¿sí? Tiene problemas serios con las bandas y con la violencia de las bandas. Bélgica, Holanda, ¿sí? Hay quienes describen hoy a Holanda como un narcoestado o en camino a constituirse como un narcoestado. Entonces, lo que uno ve en el mundo, ¿sí? Es una expansión de múltiples mercados. Tala, minería, extorsión, tráfico de inmigrantes, tráfico de personas, explotación laboral, provisión de vivienda, ¿sí? O sea, ya son distintos modelos de negocio, tú me dices. El crimen organizado hoy día... Son distintos tipos de mercados, claro, ¿sí? Que pueden funcionar verticalmente integrados o no. Por ejemplo, digamos, si uno mira el caso de Brasil, ¿no? Que es quien tiene en América del Sur las bandas internacionalmente más potentes, ¿no? Claro. Son las bandas que controlan buena parte de la exportación hacia el mercado europeo. Pero tú me dices más que Colombia, más que... Hoy sí. Brasil. Brasil, sí. Esas bandas que se estructuran desde la cárcel en un primer momento, ¿sí? Y que hoy funcionan, te digo, para el tráfico internacional en alianza con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, con los albaneses, con algunos grupos mexicanos, controlan básicamente la exportación desde la región de cocaína hacia Europa. Bueno, esas bandas tienen expresiones locales en las favelas, por ejemplo, y hoy se calcula que en el caso de Río hay más o menos un 40% de la población que vive bajo esquemas de gobernanza criminal. Esto es, vive bajo esquemas donde el Estado no es que no esté, no es que no pueda llegar, sino que hace un cálculo racional y dice, bueno, este territorio es mejor que lo controlen estas bandas, ¿no? Y tienen pactos tácitos con distintos tipos de actores criminales. Y esos actores criminales extorsionan, proveen seguridad, proveen política social, proveen TV cable. Es que lo encuentro atroz. Porque tú me dices que eso no significa que no exista el Estado, sino que hay una convivencia entre el Estado y el crimen organizado que asegura, por lo tanto,
que todo va a funcionar medianamente. Y funciona de forma diferente. Por ejemplo, si tú comparas Río con Sao Paulo es mucho más ordenado que Río. Sao Paulo genera mucho menos homicidios que Río. ¿Sí? Porque las bandas. Pero porque la banda tiene poder más hegemónico y porque tienen una mejor división del territorio, una división del territorio más estable. Y el cálculo político es, bueno, ahí me cuesta mucho gobernar estos espacios, ¿sí? Las bandas los pueden gobernar mejor que nosotros, ¿no? Pero eso significa una convivencia, que significa por supuesto, y conversaciones, sí, que significa, y de ahí a cooptar, y de ahí a influir, y de ahí a financiar. No solo cooptar y financiar, también seleccionar candidatos vía la violencia, ¿no? O sea, Río o la Baixada Fluminense, por ejemplo, que es una zona, digamos, del estado de Río, hoy tienen un problema significativo con los homicidios a candidatos, ¿no? Eso no se da en Sao Paulo, por esta misma esquema que te decía que funciona mejor. Pero el caso de Brasil es un caso donde las bandas están verticalmente integradas. En un caso como el chileno, por ejemplo, nosotros tenemos bandas más bien barriales, que están hace mucho tiempo, ¿sí? Que han... donde la competencia territorial se ha agudizado un poco, digamos, con la llegada de bandas desde fuera, con... Aragua, Gallegos... Y competencia territorial, digamos, por distintos negocios. Pero hay otro mercado, ¿no? Que es el de los macroembarques, el de la cocaína que sale, digamos, por ejemplo, por los puertos o desde caletas de pescadores que cargan barcos en alta mar, que lo operan otro tipo de jugadores, ¿no? Jugadores grandes. Y a esos no llegamos. A los cuales no generan violencia, no los vemos, ¿sí? Inyectan dinero en la economía, eso genera efecto chorreo también, ¿no? Y genera eventualmente efectos de bienestar, ¿no? Inyecta plata en la economía porque tú la plata que ganás ahí luego la tenés que lavar y la tenés que inyectar a la economía. Ya, pero tú me estás hablando de un animal mucho más estructurado y sofisticado del que estamos mirando. Sí, yo lo que estoy tratando de decir es, esto no es solo homicidios, no es solo narcotráfico. Hay que pensarlo como un tema fundamental de desarrollo y de desafío para el desarrollo, ¿no? O sea, mientras nosotros pensamos, ¿no? Desde la cabeza de política pública tradicional que tenemos que mejorar la educación, ¿no? Porque la educación es una palanca fundamental para que las nuevas generaciones apuesten a los retornos educativos y logren la movilidad social intergeneracional. En nuestras escuelas, ¿sí? En nuestros colegios, ¿sí? Hoy hay muchos cabros que están apostando a hacer una carrera en estos mercados ilegales. Y eso no solo pasa a nivel de los sectores vulnerables, también pasa a nivel de sectores altos, ¿no? Nosotros hicimos una serie de entrevistas sobre las cuales escribimos una pequeña columna el año pasado sobre narcozorrones, digamos, que circuló bastante y que llamó bastante la atención, que tiene que ver con eso, con cómo jóvenes de los mejores colegios que están estudiando ingeniería comercial en las mejores universidades de Chile, hoy te dicen, bueno, yo tengo un pequeño emprendimiento, ¿no? De microtráfico, con el cual suplemento la mesada que me dan en mi casa. Estamos hablando de mesadas de 300, 400, 500 lucas al mes, ¿sí? Y a partir del cual estoy generando un capital que me va a permitir luego emprender y hacer mi pyme o mi emprendimiento tecnológico formal, ¿no? Entonces, distintos sectores hoy de la sociedad chilena y latinoamericana. Yo estoy haciendo algo similar en Uruguay y veo básicamente el mismo tipo de fenómeno. Empiezan a combinar y a apostar, ¿sí? A actividades ilegales, ¿sí? Que generan más probabilidad de éxito y de prosperidad y de satisfacción de... Inmediata.
satisfacción inmediata y satisfacción digamos, de aspiraciones de consumo, ¿no? Que son centrales en el estatus social hoy, ¿no? Uno básicamente es en la sociedad lo que consume, lo que tiene, lo que puede mostrar, ¿no? Y en ese contexto, los mercados ilegales están en esteroides. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Si juntamos la primera parte de esta conversación con democracia muerta, con la incapacidad de la política para conectar con la ciudadanía, esta farandulización para vivir solamente en el presente, la ausencia de políticas de estados como de más largo plazo, y si lo juntamos con esto, que es el crimen organizado, y con esta nueva cultura que se instala, estamos en el peor de los mundos, porque finalmente toda esta traducción política, si no logra entender lo que está pasando al otro lado, vamos, ni siquiera digo el despeñadero, vamos a otro modelo de sociedad. Sí, y mientras tanto estamos discutiendo Monsalve, ¿no? O sea, yo me fui 3 semanas de Chile, estuve desconectado, traté de no mirar demasiado prensa, estaba en otras, no miré, ¿no? Y la discusión del país sigue en lo mismo. Es un caso gravísimo, es un caso muy serio, pero uno ve la discusión en los medios, ve la discusión en la élite, ¿sí? Y mi sensación es de, dejemos que esto se salde, digamos, en la justicia, que paguen quienes tengan que pagar, con todo el peso de la ley, ¿no? Pero veamos otros temas. Pero ¿por qué no vemos el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Y por qué no discutimos el contexto en el que estamos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de seguridad, ¿no? Si uno mira, digamos, si uno mira América Latina, ¿sí? América Latina post-pandemia, ¿sí? Si mira, digamos, lo que está pasando con la geopolítica de los mercados ilegales, ¿sí? Uno sabe y se da cuenta, ¿sí? Y tiene que entender que no hay soluciones fáciles, que no hay soluciones rápidas, que cualquier, digamos, estrategia de mitigación y de contención de lo que está pasando tiene que ser una estrategia donde va a haber mucha prueba y error, donde hay que salir del eslogan y salir, digamos, claro, pasa que tú estás planteando algo, ¿no? Juan Pablo, que es complejo, porque en el fondo yo cada vez me encuentro con más personas, y probablemente sea parte del discurso de las próximas elecciones, de dirigentes políticos y dirigentas que te van a prometer que vamos a volver al Chile del 2018. Por supuesto, porque el problema de la política la gente hoy... eso es lo que quiere, es volver a ese Chile donde no va a haber crimen organizado, donde el narco, donde muchos ven en el proceso de inmigración descontrolado un factor que cambió las cosas. Entonces vamos a volver por lo menos a esa promesa, y tú dices, esto es mucho más complejo. Esa promesa está desfondada, pero gana elecciones, ¿no? Ese es el problema de los tiempos en la democracia, ¿no? Empezamos hablando de esto del estiramiento de los tiempos. Tenemos elecciones cada 4 años, tenemos elecciones, en realidad, si uno pone todo el tipo de elecciones que hemos tenido todos los años, ¿sí? Y tenemos problemas que requieren políticas de Estado sostenidas por 15, 20 años, ¿sí? Para eventualmente, digamos, lograr efectos sostenidos y sostenibles, ¿no? Discutimos eslogans, ¿no? Si uno mira el caso Bukele, ¿no? O sea que hay mucho político en América Latina, mucho ciudadano en América Latina mirando ese caso. Uno tiene que entender que eso funcionó en El Salvador por una serie de condiciones que estaban presentes en El Salvador y que no están presentes en otros casos, ¿no? Funcionó además porque Bukele estableció pactos con los líderes de las maras, ¿no? Porque las maras eran organizaciones jerárquicas, ¿no? Y bien ordenaditas. Es muy diferente al tipo de expresión de bandas que tenemos en Chile. Funcionó porque fue una estrategia que se implementó rapidísimamente, ¿no? La estrategia de meter a la gente en la cárcel. Funcionó porque se violaron derechos civiles y porque y porque a la gente no le importó. Y porque a la gente no le importó, porque venía, digamos, de ese trasfondo de 20, 25 años de no ser vivir. vacunada todos los días, ¿no?
Entonces, si uno, digamos, y es un poco lo que trato de hacer en el libro, o sea, mira un poquito, digamos, la estructura de los problemas que tenemos, ¿no? No hemos hablado de eso, pero pensemos en el cambio climático, ¿no? Es bastante similar. Eso va a quedar para otra conversación porque no Por supuesto, nos cabe. pero yo no soy experto en eso, pero si uno mira ese problema y dice, bueno, necesitamos soluciones grandes, esto es, soluciones sostenibles en el tiempo, ¿no? Soluciones donde distintos actores acuerden políticas de Estado. Prisioneros de la inmediatez y prisioneros de la frivolidad. Sí, y con una política jugando un juego de suma cero, ¿no? Donde lo único que importa es quién marca más en la encuesta para la próxima presidencial. Estamos todos esperando que la próxima elección encontrar a la persona que arregle este lío. Y este lío no se arregla con ningún liderazgo individual, ¿no? Se arregla con una institucionalidad democrática que está vaciada, está cooptada por distintos tipos de intereses y sin eso es muy difícil que ningún liderazgo pueda sacar el bote, gobernar efectivamente, sí. ¿no? Ya, voló el tiempo, Juan Pablo Luna. La próxima conversación la vamos a hacer desde la salida, vamos a hablar no solo del túnel, sino que de la luz del otro lado del túnel. Yo, algo que quiero decir es... No soy tan pesimista, eso iba a decir. No. El final del libro es un final, para mí es más luminoso de lo que se piensa y tiene que ver con qué tipo de solución necesitamos, ¿no? No hay soluciones fáciles, ¿no? Pero hay que empezar a decir, bueno, estamos fregados, ¿sí? Si seguimos haciendo lo mismo, buscando por el mismo lado, vamos a repetir o vamos a quedar enredados en lo mismo. Tenemos que darnos el espacio para pensar colectivamente salidas a esto. Pero para eso hay que entender la situación en la que estamos, claro, ¿no? Exacto. Juan Pablo, muchísimas gracias por estas conversaciones sin pauta. A ti, Claudia. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.